Esta es una coproducción con La Podcastera, Lima, Perú. Ya. Va. Claudia, ¿tienes algún mensaje que decir antes de empezar este episodio? Sabes que soy. El mensaje es, papá, el mensaje es para ti porque yo te amo y me encanta que veas mis episodios mientras almuerzas en el trabajo, pero creo que este episodio no es para verlo en el trabajo, papá, porque vamos a hablar sobre algo muy sexual y muy, más que sexual, muy visual, entonces mejor no lo pongas en el trabajo. Lo queremos. Bienvenidas a todas las personas a otro Jueves de Fondo y Forma. Para los que no me conocen, yo soy la host Claudia Guerrero y el día de hoy, es un episodio que va a ser bien visual, bien gráfico y de repente va a haber personas que como que no se sientan tan cómodas viendo este episodio, así que sí doy esa como aclaración. Pero pasando de eso, estoy recontra emocionada. Siento también que está muy ligado también con este como autoaprendizaje que estoy teniendo en base a yo como mujer y como persona. Y también está muy ligado con los episodios como recientes que hemos estado teniendo, porque es sobre sexualidad. Específicamente, hoy vamos a conversar sobre los juguetes sexuales, ¿no? Y sobre la importancia que tiene para nosotras las personas, especialmente para las mujeres, pero no solo para nosotras, sino también para todas las personas. Entonces, ya para empezar con esto, tenemos como invitada a Andrea de Las Vibrantes. ¿Cómo estás, Andrea? Un gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación, Claudia, todo el equipo de aquí del podcast. Muy contenta también por la invitación, por poder conversar un poquito de estos temas que de hecho siempre generan bastante curiosidad. Sí, sí, esa es la palabra como que acertada, que genera como curiosidad, porque es desconocido de manera pública, ¿no? Entonces, como para empezar, ¿cómo se puede como definir a un juguete sexual? Sí, de hecho los juguetes sexuales tienen un nombre bien lúdico, ¿no? Uh-huh. Jugar, ¿no? Que remiten también a accesorios, objetos, ¿no? Los juguetes sexuales son súper variados, tenemos desde modernos, hablan hasta juguetes sexuales muy antiguos, sí, ¿no? Que incluso no tenían esta carga tan lúdica como los primeros vibradores que son datados desde 1880. Imagínate, okay, que incluso el vibrador fue el quinto aparato en ser electrificado mucho antes de la tostadora, wow, y de muchos otros, claro, inventos que son importantes para el hogar, ¿no? E incluso en inicios del siglo pasado los vibradores eran un artilugio que la mayoría de hogares que tenían condiciones, uh-huh, tenían, ¿no? Y de repente estos mismos juguetes que muchos fueron también como que masajeadores, o sea, tenían algo cosmético y algo también sexual, por decir. También pasa que la pornografía, cuando empiezan a salir las primeras películas pornográficas en los años 50, 60, ¿no? Empiezan a difundir ya los juguetes sexuales, pero dentro de las películas. Okay. Entonces, si lo que era algo más cosmético, que estaba incluso en los supermercados en la época, en Estados Unidos, en Long Beach, son, uh-huh, conocidos, así eran carpitas donde entrabas para hacerte un masaje, ¿no? Okay. En los años 20, ¿no? Imagínate, hoy en día eso sería casi super... hace 100 años, ¿no? Si en los, sí, años 20 del siglo pasado, en el siglo actual, claro, años 20, ¿no? Sí, y lo que podría haber sido algo que nos estaríamos más avanzadas, a veces podríamos decir que no tanto, uh-huh, ¿no? Por lo mismo que le contaba de la pornografía, ¿no? Sí. La pornografía empezó a difundir estos juguetes como parte de las escenas, uh-huh, y entonces las personas dejaron de comprarlos porque vieron, uh-huh, que era algo pornográfico, ¿no? Entonces recién en los últimos 10, 15 años podríamos decir que hay como un nuevo
levantar de los juguetes sexuales que se salen un poco de esta estética más pornográfica, o cuando pensamos en un sex shop siempre imaginamos esto muy erótico, muy pornográfico, muy como que lúgubre, ¿no? Y ahora los sex shops pasan a ser como educadores sexuales, ¿no? Pasan a ser educadores y también pasan a tener otras formas, ¿no? Por lo mismo que las mujeres que salieron de ser amas de casa y pasaron a ser diseñadores industriales, médicas, y todo eso hizo como que todo un intento de poder que estas mujeres lleguen a ser las que fabriquen los juguetes, las que diseñen los juguetes. Entonces ya no diseñaban estos penes venosos, por decir, colgados en las paredes, que es como que vemos. esos eran los primeros juguetes sexuales. O sea, hasta hace ahora mismo, si vas a un sex shop en Girón de la Unión o un sex shop, vas a ver justamente penes colgados en las paredes. Claro, gigantes, ¿no? Y dices, pero ¿qué hago yo con eso? Claro. O sea, eso me sirve. Entonces, yo creo que a partir desde esta nueva mirada de los juguetes, de que ya no necesitan ser copias de genitales, que sean masculinos o femeninos, sino tienen otras formas, incluso algo tan chiquito como esto, ¿no? Que quien diría que podría ser bastantes cosas, ¿no? Claro. Entonces ya no tiene que ver con que sea parecido a un pedazo de cuerpo, sino que tenga una función, ¿no? Y ahí los juguetes también, si hablamos, estamos hablando de vibradores, pero si hablamos juguetes, tenemos también los juguetes anales, tenemos los juguetes de vidrio, tenemos juguetes para todo lo que es BDSM, ¿no? Que es bondage, también para penes, en fin. Hay como que una gama más gama amplia, gigante, ¿no? O sea, hay como que realmente hay demasiada variedad y que desde las vibrantes pensamos que esa variedad es increíble, pero también es importante la selección, ¿no? Sí. Para saber, porque de esas cosas hay muchas que no funcionan, ¿no? O porque pasa bastante también que muchos de los juguetes son producidos para un público europeo o un público americano, que es estatura, tamaño mucho más grande que nosotros, entonces vemos un juguete que está grande y para nosotras peruanas decimos, esto no es para mí. Claro, porque también hay tallas, ¿no? También hay tallas, entonces, y eso muchas veces no se sabe, ¿no? Y decimos, me compré el juguete más top y la verdad que ni entra. Claro. ¿No? Entonces, desde las vibrantes tenemos todo este cuidado en pensar qué es lo que realmente funciona, ¿no? Hay un juguete, por decir, que es un succionador con un dildo vibrador, ¿no? Que está súper ahora, pero las personas que lo han probado dicen, la verdad que me lo pongo y es tan rápido mi orgasmo que, no sé, es... como que no lo disfrutara. O sea, lo disfruta, sí, pero es muy rápido, ¿no? Y entonces digo, ¿será que realmente está bueno que yo pueda vender algo como esto que realmente no está haciendo que la persona realmente conozca su cuerpo, está haciendo que se venga rápido, ¿no? Y eso no es la idea, ¿no? La idea es que te conozcas y que no seas una máquina de eyacular, ¿no? Claro, en el caso, ¿no? Porque eso pasa también, ¿no? Los juguetes, como estamos acostumbrados a otro nivel de velocidad de las cosas, a otro tipo de estimulación, entonces puede ser que no sea cómodo, ¿no? Para la persona, porque no está acostumbrado, no está habituado a algo así, ¿no? Pero yo creo que por eso es que hay niveles, ¿no? Niveles de empezar con algo mucho más chiquito, que es justamente la vibración externa, ¿no? Porque cuando hablamos de juguetes es como que el mundo gigante dice, ya, pero ¿por dónde empiezo? Empiezo por estimular el clítoris externamente, porque es normalmente lo que no conocemos mucho, porque el clítoris en las relaciones normalmente heterosexuales, no hay mucha estimulación del clítoris, ¿no? Entonces, tener un juguete que vaya hacia afuera va a ser interesante porque ya te va a dar mucha información, ¿no? Mucha información. Sí, todo lo que mencionas lo estoy como viendo en mi vida diaria y en la vida de las personas que conozco.
Y sí siento que sí, o sea, los juguetes sexuales no son solo como, para así decirlo, llegar como al orgasmo, sino que me parece en el caso de las mujeres en específico, es como incluso buscar, ¿no?, en internet qué es o cómo se ve un juguete sexual, es un paso muy como que lo has tenido que pensar, o al menos a mí me pasó, ¿no? Porque siento que sí está muy en el tabú, justamente porque no tenemos en el país una como educación sexual, ¿no? Donde nos digan que está bien sentir autoplacer, ¿no? Está bien como conocer nuestro cuerpo y específicamente nuestra vulva, ¿no? Al menos a mí, particularmente en el colegio, no me enseñaron cómo realmente se ve una vulva, ¿no? Cuáles son sus componentes ¿no? Y cuáles son sus funciones o cuál es su función, ¿no? Entonces ya luego, ya de adulta, ¿no?, ya a mis 20, por una búsqueda personal, ¿no? Fue como, ya, ¿pero qué es lo que tengo en mi cuerpo, ¿no? Específicamente en esa zona tan importante. Y sí, también lo que mencionas, el tema social, de que ahora ya, como que hablemos de los 2020, ¿no? Tal vez un poquito antes también, en que ya se normaliza este aspecto de la sexualidad y de los juguetes sexuales, ¿no? No es tanto como, no es tan como poco normal, lo pongo entre comillas. Ya poco a poco las personas de mi generación como aceptamos, ¿no? De que tal vez mi amiga tenga un juguete o mi pareja sepa que yo tengo uno, ¿no? Y cómo lo conversamos. Entonces ya cuando nos adentramos a los juguetes, algo que a mí me pasaba era de no saber con cuál empezar. Porque como mencionas de que hay toda una variedad, ¿no? Y que te dicen, no, yo con este sentí más placer, o con este como que fue que vine más rápido. Y era yo como, pero yo no sé si quiero todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos como empezar a curiosear, es la palabra, ¿no?, con los juguetes sexuales si nunca he tenido una experiencia con estos, ¿no? Sí, de hecho, lo bueno, de cierta forma con las vibrantes es que yo siempre digo, nuestros juguetes son para iniciantes, todos. O sea, porque puedes iniciar con algo un poco más intenso, ¿no? O puedes iniciar con algo un poco más elaborado. No hay una regla que tienes que iniciar por lo más básico, por decir, ¿no? Sí es interesante porque puedes tú ir como que experimentando cada pasito, ¿no? Pero yo creo que y pasa mucho, ¿no?, con las clientas que empiezan con uno y luego me escriben, Andrea, quiero otro, ¿no? Otro diferente, ¿no? Y descubren que no hay uno ideal, sino hay muchas opciones de probar, ¿no? Pero como decía antes, me parece que lo ideal es empezar por la estimulación externa. ¿Por qué? Para realmente conocer por qué siento placer afuera, ¿no? Porque si no es con un vibrador o con tu mano previamente y que ya has descubierto que ahí es una zona muy erógena, en la parte, vamos a traer nuestra vulvita acá. La vulvita. ¿No vas a la vulva? Que tiene sus pelitos así. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el vibradorcito. Toda esta zona de acá es muy erógena. O sea, toda esta parte de la vulva, los labios, que llaman mayores y menores, pero la idea es llamar labios externos e internos. Ah, claro. ¿Por qué? Porque los externos a veces son más chicos que los menores en algunas personas con vulva. Entonces, también hay que ir como que resignificando nuestra vulva, ¿no? Como las glándulas de Skene o las glándulas de Bartolino, que llevan nombres de hombres en nuestra vulva. Entonces, bueno. Pero ahí las invito a que en la mini guía de las vibrantes que van con todos los juguetitos, tenemos ahí justo unos dibujitos que van con bien todo, educativos, la verdad. que van con todo para que podamos conocer bien todas las partes. Y bueno, entonces el clítoris es esta parte de acá, el glande del clítoris, que normalmente está de espectador en las relaciones coitales, ¿no? O sea, todo sucede dentro de la vagina y el clítoris está ahí como que mirando así.
Y yo, ¿no? ¿Y cuándo me dan cariño? ¿Cuándo es mi turno? Claro, cuando es mi turno. Y a veces ese turno nunca llega. Sí. Entonces, un vibrador va a ayudar un montón. Si tienes relación con tu pareja y es coito, pues usas tú con tu mano, puedes poner el vibrador, ¿no? Entonces, ahí ya tienes todo, ¿no? O sea, tienes como que para complementar. Y si estás sola, también puedes usar el vibrador, ¿no? Y algo interesante también es conocer que el clítoris no es solo esta partecita Claro, del glande. ese puntito. Es mucho más grande y tanto que sus partes van por toda la vagina. Por decir, aquí estamos introduciendo en la vagina, entonces cuando hay penetración, los bulbos del clítoris sí están tocando, entonces claro, hay estimulación del clítoris, pero internamente. Entonces, cuando sentimos el orgasmo vaginal, en verdad es el orgasmo que está ocurriendo del clítoris, porque el clítoris es el órgano responsable del orgasmo femenino, ¿no? Entonces, esa explosión de placer. Sí podemos sentir placer en muchas zonas de nuestro cuerpo, incluso podemos activar el orgasmo mentalmente. Entonces, cuando soñamos podemos tener un orgasmo porque ya está aprendido. Pero si vamos a estimular a un punto del cuerpo, es el clítoris. Entonces, el clítoris lo podemos estimular acá o internamente, pero acá al ser externo y al ser directa la estimulación, entonces es mucho más fácil alcanzarlo ahí. Entonces la mayor cantidad de terminaciones nerviosas está acá. Es como en el pene, es el glande del pene, ¿no? Y luego el cuerpo del pene, que es el clítoris. O sea, cuando en los primeros meses del feto, durante la gestación, el mismo puntito para el gene masculino crece y en el clítoris se crece hacia adentro, ¿no? Entonces, es el mismo órgano, pero imagínate, porque por muchos años se pensó que el clítoris era solo esto. Hasta 1998, cuando Helen O'Connell, una uróloga australiana, hizo varias investigaciones y descubrió que el clítoris no era solo ese puntito, sino era todo esto, ¿no? Y describió, o sea, recién hace 25 años. Claro, yo nací en el 97, entonces un año después de que nací recién descubrieron, ¿no? Que el clítoris no era solo un puntito, sino era todo esto, ¿no? Y es un órgano que es súper importante, él mide entre 10 y 15 centímetros, ¿no? Se erecta, se hincha de sangre cuando está excitado. Y tiene también una función reproductiva de la que se habla poco, porque durante el orgasmo sí generamos contracciones pélvicas que podrían ayudar a los espermatozoides a llegar mucho más rápido al óvulo. Entonces, el clítoris y el orgasmo también tienen una función reproductiva, ¿no? Pero todo eso se está descubriendo ahora, ¿no? En los últimos años, o sea, recién en el año 2010, Helen O'Connell también hace la primera sonografía de un clítoris estimulado con resonancia magnética y descubrimos cómo era el 3D del clítoris, o sea, recién en 2010. O sea, claro, hace 13 años. Hace 13 años, ¿no? Entonces... pueden haber más cosas que no sepamos, que definitivamente... hay un montón de cosas que están siendo estudiadas por ahora, por decir el tema de la eyaculación femenina, de la próstata, este punto G, ¿no? Que en verdad... Muchos dicen que en verdad solamente es el punto de conexión con la raíz del clítoris, ¿no? Y en fin, ¿no? La información, el ciclo, nuestro ciclo menstrual, nuestra etapa ovulatoria también, un montón de cosas que se están descubriendo ahora, porque por lo mismo hay muchas mujeres que ahora están ya investigando y se dan cuenta de que falta información sobre su propia sexualidad, sobre su salud sexual. Y a partir de eso es que salen todas esas investigaciones, ¿no? Claro, entonces todo esto está como relacionado tal vez con esta revolución femenina de que las mujeres ya estamos en campos en los que no solo somos como espectadoras, sino que ahora somos las que aportamos a la fabricación de esto con investigaciones científicas, ¿no? Porque es conocer nuestro cuerpo. O sea, yo en este tema de la sexualidad, yo lo veo más como un conocerme a mí misma, ¿no? De un ámbito que no es solo el genital, sino también es el emocional, el físico,
¿no? Y eso me parece que está representado también en la historia de que recién hace 25 años, o sea, sabemos cómo se ve, ¿no? Pero realmente, entonces eso nos permite, felizmente, a nosotras, en este momento de la historia que estamos vivas, poder como tener la oportunidad, ¿no? De descubrirnos, tanto en lo emocional, en lo físico y en este caso en lo sexual, ¿no? Y poder como ejercer esa posibilidad. Entonces yo quería, ya que tenemos estos juguetes, que estoy segura que lo han estado viendo durante todo este episodio, que si nos explicaras, o sea, cuáles son o cómo funciona cada uno de estos, ¿no? Y cuáles, o sea, qué te brinda uno, qué te brinda el otro, como para saber, ¿no? Genial. Ya, bueno, como empezamos con el vibrador que llaman balita, ¿no? Que es un vibrador pequeño que muchas chicas a veces, como ese es el más económico, Sí. lo compran y cuando a veces llega en sus manos dicen, yo pensaba que era más grande, ¿no? Entonces yo ya siempre les explico de antemano, es un vibrador externo, ¿no? O sea, es un vibrador que no necesitas que sea grande porque solo vas a estimular externamente, ¿no? No es para introducir. Ya luego tenemos otros tipos, ¿no? Por decir, este de acá es lo que llaman succionador, que creo que gran parte de este éxito de los juguetes y de estas boutiques que rompen un poco este esquema pornográfico de los sex shops, el succionador ha sido un gran aliado en esto, ¿no? Porque se empezó a través del succionador, principalmente en Estados Unidos y Europa, se empezó a hablar del succionador como una revolución, ¿no? Y que las mujeres que no hablaban de masturbación empezaron a hablar y decirse, oye, no era yo el problema, que no llegaba rápido, sino era que nunca me lo habían hecho bien, ¿no? Entonces el succionador llegó justamente para decir, en 5 minutos podemos llegar, ¿no? Y lo interesante del succionador es que el succionador lo que va a hacer es, igual, es un externo, solamente se coloca sobre el glande del clítoris, pero al ser externo y su tecnología no es de vibración, sino es como que, tampoco es un que chupa, sino es como que ondas, como si fueran ondas de pulsación, como que hacen que el clítoris empiece a latir como un corazón. Imagínate, si todo eso está lleno de sangre, el succionador va a hacer du-du, du-du, du-du. Y todo el clítoris en algún momento va a estar du-du. Claro. Entonces, cuando las ondas reverberan por todo el clítoris, es que se alcanza el orgasmo. Y es un orgasmo súper diferente y muy potente porque va hacia todo el clítoris. Porque cuando lo colocas recién en el glande, casi no lo sientes y dices, esto me va a pasar algo, pero cuando las ondas empiezan a como que hacer eco en todo el clítoris, claro, y resuena todo. Y resuena todo, entonces es una explosión, ¿no? Entonces eso es algo nuevo que ha ocurrido con los juguetes sexuales, esta tecnología que ha sido revolucionaria, ¿no? Porque dicen, yo nunca había sentido algo así. Pero también nos dio la oportunidad de hablar de otros juguetes, ¿no? Y decir, oye, ya, el succionador es uno, pero también el vibrador de siempre, desde 1880, está haciendo bien su trabajo, ¿no? Sí. Y de verdad, yo siempre recomiendo primero el vibrador porque va a ser un poco más sutil y tú vas a poder experimentar un poquito más otras partes, ¿no? Entonces, este de acá, por decir que nosotros llamamos triorgásmico, porque tiene succionador, también es un dildo que se puede introducir y esto también vibra. Entonces, al vibrar también lo podemos usar como que en toda la parte de toda la cara de la vulva, ¿no? Y porque todas estas zonas son súper erógenas. Súper erógenas, muy, muy sensibles. Y eso también se puede introducir, ¿no? Claro. Ese es el triorgásmico que tiene como que varias opciones. Y lo bonito de este, que ahora también es una nueva tecnología, que son la carga es magnética. O sea, ya como ahora la gente quiere usarlo en todos los lugares, incluso debajo del agua. Entonces, al ser carga magnética, hace que ya es más difícil que tenga un punto donde ingrese el agua, ¿no? Entonces, solo son los imanes y ahí por ahí carga, ¿no? Sí.
ese es el que más he visto, por ejemplo, famosas, ¿no? Que veo que ya no tienen ningún como tapujo, que obviamente está súper bien, en decir que van de viaje a sus shows, no sé, a sus giras y lo llevan en su bolso. Claro. ¿No? Yo creo que, wow, qué genial Sí. que acepten algo tan natural como la sexualidad y como salud sexual. Yo lo veo desde ese punto, ¿no? Claro. Entonces, ese es el que más como que dije, hola, ¿cómo estás? Sí, y de hecho es muy conocido principalmente por la marca Satisfyer, Ujú. que ahora el succionador es como que casi se llama Satisfyer, ¿no? Sí, Es como ajá. que ha tomado el nombre de la De la marca. ¿no? Pero en verdad es un succionador y hay varias marcas que tienen succionadores, ¿no? Claro. Y Satisfyer es una muy buena marca también y de hecho que también tiene una gran gama, ¿no? El otro tipo de juguetes que me gusta mucho es este de acá. Es un juguete que está también, es un juguete que también está recomendado para parejas. Lo que va a hacer acá va a vibrar, tiene una cosita que vibra, va a vibrar acá, o sea, va a vibrar en la parte que va en el clítoris, la parte que va dentro de la vagina. Entonces, esto se ingresa y queda como un clip. Ya, Y ajá. también se puede combinar con la penetración. Entonces, es como que la pareja va a tener ahí más estimulación. Y este tiene control remoto y hay algunos con app también. Ah, Entonces, ya. esta también es una nueva revolución de los juguetes, Claro. ¿no? De estos juguetes que ahora se controlan a distancias kilométricas, ¿no? Precisamente Ajá. para las parejas que están Sí. un poquito lejos. De hecho, es una gran opción, ¿no? Ajá, y ahí lo que mencionas, bueno, lo de las apps, o sea, con la tecnología, pero también es que a veces siento que en parejas como heterosexuales, ¿no? A veces siento que los hombres piensan que si su pareja tiene estos juguetes es porque ellos no los están, o sea, no las están como satisfaciendo, ¿no? ¿Satisfaciendo se dice? Porque dirían, pero ¿por qué tienes que recurrir a otros elementos que no soy yo, que estoy como yo para complacerte, Claro. ¿no? Creo que ese es también un concepto muy, no sé si cerrado sea la palabra, pero de que justamente se ve ahí la carencia de educación sexual, ¿no? Sí. Porque, como es este ejemplo, lo puedes disfrutar en pareja. Y aún así estés en pareja y tengas, por ejemplo, ¿no? No significa que estás dejando de amar a tu pareja o que tu pareja no te dé placer, sino que es una búsqueda de una misma, ¿no? Que es como que quiero usarlo, no significa que tú no me rindas, no me des el placer o que no te ame, sino que esto es algo como de mí para mí, ¿no? Sí, creo que hay muchos factores ahí, ¿no? Hay un tema de falta de educación sexual, ¿no? De que el hombre tal vez no entiende que la mujer tiene otro tipo de estimulación o a veces piensa que el clítoris hasta es un mito, ¿no? O sea, ya el órgano ya fue, ya está en los libros de anatomía, pero que el clítoris existe, o sea, todavía hay, ¿no? Wow. O saben que está afuera, pero también les da O igual. sea, porque no les importa. Claro, no les importa porque están más concentrados en su propio placer. Ujú. O entienden que también, y esto es mucho de las culturas más machistas, conservadoras, que la mujer es su objeto. O sea, como la mujer es un objeto, ¿qué derecho va a tener ella de Claro. tener placer? ¿No? O sea, si hablamos en la historia de la humanidad, ¿no? Sí. El placer para las mujeres es algo muy reciente. O sea, hace muy poco tiempo atrás, las mujeres, cuando tenían sexo, no sabían si se iban a embarazar o no. Claro. O sea, si tú le preguntas a tu abuela, abuela, ¿tú disfrutabas del sexo? No, hijita, porque ya tengo 6 hijos que voy a disfrutar. O sea, Ajá. no. Nuestras madres tal vez con los anticonceptivos y todo, pero igual era como un satisfacer a mi pareja. Claro. ¿No? ¿Y dónde está el autoconocimiento? ¿Dónde está el conocerse? Y eso sí creo que es súper nuevo, ¿no? Y Sí. somos, creo que la primera generación de mujeres que se aman a sí mismas, que no necesitan un pene o un hombre Sí. para satisfacerse, que pueden hacerla solos, así como un hombre también puede hacerlo solo. O sea, el hombre está muy feliz viendo su pornografía, ¿no? Y hay que le cuestione eso. Y si tiene pareja y ve pornografía y si su pareja le cuestiona, se va a molestar. Sí. Y eso está mal, porque sabemos que la pornografía muchas veces está hecha en contextos de explotación sexual, Sí. ¿no? Entonces, y las mujeres cuando
piensan en tener un juguete, o sea, algo inanimado, ¿no? Porque el celular yo creo que generaría más problema que un vibrador, porque el celular sí interactúas con otras personas Sí, claro. que podrían, o sea, la calata que estás viendo en tu TikTok, ¿no? Sí. O en tu Instagram, ¿no? Es una persona. El juguete Claro, no lo es. Ajá. Es un objeto inanimado que no tiene sentimientos, no te va a decir te amo, a no ser que nuestras clitorietas sí lo dicen, porque Claro. tiene un espíritu, ¿no? Un espíritu que me parece lindo porque es compartir amor, porque los juguetes son buenas vibras, es compartir Claro. amor porque eso es, ¿no? Buscan eso, pero es un objeto inanimado, ¿no? Finalmente, entonces que tu masculinidad o que la fidelidad de tu pareja esté relacionado con un objeto inanimado, yo creo que ahí red flag, ¿no? Sí. O sea, amiga, Ajá, sal de sal ahí. de ahí porque, o sea, si él no es consciente de que tú mereces tu placer y explorar tu cuerpo como sea, pues entonces, ¿qué más, no? Entonces, a mí me parece también que los juguetes y las vibrantes en general, ¿no? Como proyecto, busca mucho eso, ¿no? El empoderamiento el empoderamiento es una palabra que no me gusta mucho porque es como que perdiste el poder y ahora lo claro. tienes, ¿no? No, es el poderamiento, ¿no? Pues Ajá. así como que tu poder suba a la máxima expresión, que tú seas consciente de todo el poder que tienes. Creo que más de que perdí el poder y ahora lo tengo, es que sino siempre yo lo tuve, solo que ahora lo voy a desarrollar explotar al máximo. Claro, lo voy a explotar, lo voy a disfrutar mi poder, voy a vivenciar mi poder porque tengo el derecho a hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? A través de la página, a través del proyecto, del feminismo, ha sido un gran norteador en esto porque, como te comentaba antes del podcast, yo viví en Brasil muchos años, ahí me gradué en sociología, aquí hice mi maestría en política social, bueno, ya tengo 40 años, ¿no? Y casada hace 14, y todo eso era como que el feminismo me parecía que necesitaba como un aporte, ¿no? Sí. Un aporte para hablar de estos temas desde el derecho, desde un enfoque de derechos humanos, ¿no? Sí. Porque el placer es un derecho humano y las mujeres se nos los han negado por muchos años y ahora es nuestra oportunidad, ¿no? Exactamente. Sí, ahí es interesante que se puede pensar que o sea, lo que vemos acá es algo tan chiquito que no es necesario, pero en realidad, ¿cómo tiene todo este contexto como que detrás, ¿no? De nuestros derechos, ¿no? Nuestro poder como seres humanos en realidad, ¿no? De la salud, de el feminismo y todo eso como mujeres, como personas particulares, o sea, sí nos impacta y sí es necesario. Siento que muchas veces se piensa que el feminismo o la revolución sexual es como algo muy innecesario y que no debería existir, o sea, hasta incluso eso, pero en realidad es como tú dices, o sea, es algo que ya es de nosotras, pero históricamente se nos ha negado, ¿no? Y hay muchas personas que todavía piensan que debería de sernos como que negado, que no deberíamos como cuestionarnos, que lo único para lo que sirve el sexo es para la reproducción, para tener hijos, y que si tienes sexo y no tienes hijos, o sea, ¿para qué tienes sexo? ¿No? Pero, como dices, y concuerdo, o sea, el tema de nuestro autodescubrimiento, de nuestro poder, ¿no? Y de nuestro placer es un derecho, ¿no? Que no depende de la mirada como masculina o de la otra persona, sino es de nosotras mismas. Y esto es una expresión o consecuencia de ese derecho, ¿no? Pero bueno, para continuar entonces con los otros que faltan para poder tener más información. Bueno, otro que es como que muy conocido y que las chicas normalmente acá es el preferido, por decir, es el conejo, ¿no? Que tenemos esta opción como que más básica en conejito y tenemos este gran conejo, pero básicamente se llama así porque es como si fueran 2 orejas de conejo. Y tiene, esto vibra dentro de la vagina, la parte más grande, y la parte más chiquita vibra sobre el clítoris.
Entonces vas a tener como que la doble estimulación, adentro y afuera, ¿no? Y esta parte también tiene un movimiento, ¿no? Entonces lo podemos hacer todo, la chamba solito. Otros que son ya esos, pasamos de los vibradores, que también este es muy interesante, que normalmente las personas mayores llegan a mi página por estos. Que dicen, mi ginecólogo me recomendó que haga ejercicios Kegel. Los ejercicios Kegel son, la vagina es un músculo, ¿ok? Y toda esa zona del piso pélvico son músculos, o sea, es como que lo que soporta todo nuestro cuerpo, básicamente. Y cuando las mujeres han tenido partos y normalmente ya son mayores, puede haber problemas en esta musculatura, ¿no? Entonces ahí ocurre la incontinencia urinaria o problemas incluso de estabilidad del cuerpo, ¿no? Para caminar y eso. Entonces lo que muchos médicos recomiendan es los ejercicios Kegel, que son ejercicios donde introduces unas bolitas como estas, que son bolas chinas, que llaman, que dentro tienen unas bolitas de metal que vibran. Y dentro, acá, entonces, cuando se introduce dentro de la vagina, la persona va a hacer contracciones, como cuando vas a hacer pichi y tienes que aguantarte y después sueltas. Entonces, eso va a ayudar a fortalecer toda la musculatura, ¿no? De la pelvis. Igual los orgasmos también, o sea, en verdad, tener orgasmo además ayuda también para evitar problemas en el piso pélvico. Y luego tenemos también los que llaman cuentas anales o bolas tailandesas, que también son muy recomendados para las personas que quieren empezar a explorar con la zona anal, ¿no? Que también es una zona muy erógena, pero hay que tener mucho cuidado en general con los juguetes, ¿no? Con el material que tienen, con la forma, o sea, evitar juguetes caseros, ¿no? Porque no sabemos qué puede pasar. En este caso, las cuentitas anales va a ser un dilatador que va a empezar desde lo más chiquito hasta lo más grande, ¿no? Entonces, eso va a ayudar también a preparar, tal vez previo al sexo anal o en la masturbación, ¿no? Con la pareja o solo, ¿no? Básicamente he traído esos. Igual en el catálogo de las vibrantes tenemos más de 30 o más ahora, y ahora estamos trayendo cada vez más modelos diferentes. Entiendo entonces que hay más como demanda. Sí, o sea, yo creo que de hecho con la pandemia fue increíble porque empezamos nosotros en el 2018 como Orgásmica y bueno, cambiamos de nombre a las vibrantes, pero bueno, desde 2018 estamos. Y en el 2020, que empezó la pandemia, dispararon, ¿no? Dispararon los juguetes sexuales, la demanda, salieron también nuevas tiendas, que hoy en día ya veo que ya cerraron algunas, ¿no? Pero que estuvieron en ese momento. De la pandemia, entonces fue un momento clave. Fue clave. Yo creo que la pandemia fue clave con esos temas porque ya es un camino de ida sin vuelta. Las chicas que experimentaron ya dicen, quiero mi segundo, quiero que mi pareja también acepte, por decir, usarlos, ¿no? O viene con su pareja también y los compran juntos, ¿no? O sea, qué bonito que estas cosas se están abriendo, ¿no? Y me siento muy orgullosa y muy feliz de ser parte de eso, porque siento que estamos aportando, por lo menos en la educación sexual en Perú, a nivel del placer femenino, estamos aportando una mirada fresca, sin tabús, cero morbo, ¿no? O sea, educativo, ¿no? Dinámico también. Sí, y que hace que las personas finalmente puedan aprender, ¿no? Y ya no se cierren con la vergüenza. Creo que eso es importante. Sí, yo como consumidora, o sea, puedo decir que sí, cuando uno intenta buscar estos temas de educación sexual, tal vez como para adultos, ¿no? Uno corre el riesgo de tal vez entrar a páginas como morbosas, ¿no? En cambio, siento que tu página sí es educativa y es un lugar seguro, ¿no? Donde además de ver estos catálogos, también te informas, ¿no? Porque el tema de la información y de la educación en estos temas, y en realidad en todo, es muy importante para saber cómo usar tal vez esto, pero en realidad también cómo tú sentirte, ¿no? Tú como persona. Entonces sí, eso es algo que siento que
tu página aporta con el tema de la educación sexual, con este enfoque hacia la mujer y la perspectiva como de, o sea, género, porque ahí se ve y se ve que está bien cuidado, ¿no? Entonces, para las personas que entramos y que consumimos es, mira, o sea, no es solo que voy a comprar uno y ya está, no, sino que aparte como que te enteras, ¿no? Y te actualizas de información. Entonces, eso es muy importante. Sí, y bueno, yo como socióloga, ¿no? También educadora sexual, me vengo especializando mucho en estos temas, varios diplomados, incluso internacionales, que estoy llevando, que ya terminé también, y que me están enseñando un montón de cosas que yo quiero compartir con todas, ¿no? Es como que, ¿por qué no sabía esto? ¿No? Y nadie lo sabe. Tengo que compartirlo. Exacto, ¿no? Y siempre como compartiendo información científica, verificada, lo último sobre lo que se está hablando, ¿no? O sea, creo que nos merecemos como un espacio de calidad, ¿no? Y eso me gusta mucho compartirlo. Además es un proyecto muy chiquito, o sea, porque solamente soy yo y mi esposo, que él es artista gráfico y me ayuda con los posts, con la parte de poner bonita el feed, ¿no? Pero básicamente soy yo, ¿no? Desde contestar los pedidos, las consultas, crear el contenido, hacer tus paquetes para enviarlo, hacer la importación, o sea, todo, ¿no? Porque se cuida cada pedacito del proyecto porque tiene que ser muy coherente todo. Y eso es lo que me gusta, ¿no? Porque ya ahora le hemos dado una forma y espero que crezca, ¿no? Porque es tan difícil también, o sea, en las redes sociales, el algoritmo, toda la censura que hay sobre estos temas, o sea, por solo poner en un post que diga la palabra clítoris, como que llega un tercio de las personas que podría llegar a un post que no dice eso, ¿no? Ok, entiendo. Entonces, además, no puedo también pagar por publicidad o pago por publicidad en cosas muy específicas que no hablen de temas sexuales, ¿no? Entonces, incluso he querido participar en ferias, en espacios públicos y me dicen que no, ¿no? Entonces es como que difícil. Socialmente, entonces como que todavía sigue habiendo un rechazo. Sí, o sea, no es un negocio que digo, arma tu tienda y te va a ir bien. O sea, la verdad que es difícil. Es difícil porque hay muchas restricciones, pero ahí vamos, creo que hay que ser más inteligente que el algoritmo. Y bueno, con la ayuda también de todos los seguidoras y seguidores que tenemos en la página, que yo creo que se han comprado también la filosofía de las vibrantes y comparten y nos ayudan. O sea, de verdad muy feliz por eso. Siento que es una comunidad hermosa y que siga creciendo, ¿no? Esperemos que así sea. Sí, sí. Entonces, ya para terminar el episodio, que siempre digo que yo siempre siento que los episodios como que quedan cortos porque siempre da para más charlas. Hacemos segunda parte. Sí, entonces. definitivamente. Porque todo es desde un enfoque como hacia la mujer. Entiendo que también hay como para los, o sea, hombres, ¿no? También hay juguetes para los hombres. Para hombres, homosexuales, heterosexuales. Claro, estamos también en una relación muy heteronormativa, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que antes de decir la última, quería saber también el tema de los juguetes, ok, acá los tenemos, pero también sé que deben de tener cierto como cuidado, ¿verdad? O sea, no puedes como dejarlos ahí sin que los limpies, ¿no? Y también sé que recomiendan usarlos a veces con condón o con otras cosas para que estén limpios, ¿no? O sea, no sé si tú nos podrías dar tal vez algunas guías. Sí, o sea, de hecho es importante y por eso también siempre compartimos nuestros juguetes con una tarjetita de tips de cuidado, como que lo más importante para evitar cualquier problema, ¿no? Y los problemas pasan primero a veces cuando compramos, porque cuando compramos algo que no es un material bueno, principalmente los materiales porosos. Cuando es un material que absorbe mucha... Imagina que tocas algo y se queda pegado el polvito. Entonces, ese es un material poroso. Entonces, se va a acumular ahí las bacterias, los virus, en fin. Todos los gérmenes se van a acumular ahí y va a ser más difícil la limpieza. Y eso, al introducirlo en el cuerpo,
sí puede generar una infección. Claro. Entonces, por eso es importante que los juguetes sean materiales no porosos, de calidad, ¿no? Como la silicona, el metal, el vidrio, el plástico duro, son algunos, o sea, nada de maderas, nada de frutas, nada de, no, Nada artesanal. Nada artesanal, ¿no? O sea, hasta he escuchado que usan botellas de Inca-Cola también para, como plugs, ¿no? Entonces, eso no está bien, porque no es un material que está hecho para eso. Luego es importante la limpieza, la higienización. Cuando estábamos con lo del COVID, todos decían 20 segundos lavar tus manos con agua y jabón. Sí. Eso mismo aplica para los juguetes. Claro. Lavarlos 20 segundos antes de usarlos y 20 segundos después de usarlos. Y los guardas en su bolsita de tela, de algodón de preferencia, secos, totalmente secos. Y si tienen pilas, sacas las pilas, y si son recargables, siempre manténlo recargado para que cuando lo quieras usar no te quedes a medio. No estás ahí como, ya se cargó. Y de preferencia siempre por la laptop, no directamente al enchufe de la pared, porque estos son 5 voltios, entonces a veces del enchufe de la pared sale algo más de 5 voltios, porque no es tan estable la corriente, entonces los quema. Y no hay servicio técnico para los juguetes, o sea, sacas la silicona, la cortas, ya no se puede rehacer, entonces da mucha lástima porque hay varios como que muertitos, vibradores muertitos, pero lo importante es que lo carguen siempre por la laptop. Desde que todos mis clientes siempre hacemos incisión en eso, y la verdad que muy pocas devoluciones por esos temas tengo, no hay, pero sí mucha gente me dice, me compré el Satisfyer carísimo y me duró un mes. Entonces, ¿cómo lo estuvo cargando? ¿No? Claro. A veces las tiendas tampoco dan esa información de cómo lo tienes que cargar. Entonces, lo cargas por el enchufe y ya. Claro, se sobrecarga y Exacto. explota. Entonces, por la laptop siempre está bien. Y lo que son los juguetes masculinos, lo que también es importante, ¿no? Una zona erógena no va a determinar tu orientación sexual, ¿no? O sea, el ano, la próstata masculina es una zona erógena en homosexuales y en heterosexuales. Claro. Que los heterosexuales no experimenten es un problema, ¿no? Sí, obvio. O no muchos lo experimenten, pero sí es una zona erógena, ¿no? Entonces hay juguetes que van a estimular esa zona. Y también hay juguetes que van a estimular el pene, ¿no? Como que son unas fundas para pene que pueden hacer movimientos, rotación, en fin. Pueden tener varias funciones ahí, ¿no? Y ahora también he visto, ¿no? Que lo último son estas muñecas que son básicamente mujeres con inteligencia artificial, que todo, ¿no? Entonces también hay que cuestionar el futuro de los juguetes, hacia dónde nos lleva, porque esto no es humanizar a alguien, pero una muñeca que habla y que hasta se casan con la muñeca. Sí, eso ya es medio como, claro, estás cruzando un límite, ¿no? Claro. Igual con los juguetes también, si ya pasa a ser como que ya no puedo tener orgasmo si no es con el juguete, o solo quiero tener juguete, y como que hay una dependencia, también es importante evaluar, ¿no? Ajá, entonces, como que ahí todo. no sé, exactamente, como todo, ¿no? Que no es culpa del juguete, sino también ahí es de la persona que lo utiliza, y ahí es algo como interno, ¿no? Que tal vez por alguna razón que desconoce está teniendo esta como adicción, ¿no? Claro. Se podría y decir. es cuestión de solamente dejar un tiempo y se vuelve a usar normal, ¿no? Pero no es como la nicotina que te va a inyectar, ¿no? Claro. Aunque las hormonas que generamos durante el sexo y el orgasmo pueden sí ser como que muy placenteras, ¿no? Y queremos como sentir otra vez y otra vez, ¿no? Ajá. Pero lo bonito también de los juguetes es que yo por lo menos me he descubierto multiorgásmica. Antes yo tenía un poquito de dificultad de tener orgasmos, después ya con los vibradores súper bien, pero ahora en los 5 años de las vibrantes ya uno es poco, ya. Mínimo 2. Entonces, de verdad es un entrenamiento. Uno piensa que ya naces y así es, pero no, es parte de un entrenamiento, ¿no? Entonces los juguetes son geniales porque van dando tareas nuevas y exploraciones nuevas, ¿no? Entonces, como yendo por esa línea, y ya para terminar el episodio, ¿tú dirías entonces que los juguetes sexuales son una forma de autodescubrirnos? Claro que sí.
que no se Sí. limita solo a lo sexual, ¿verdad? Claro que no, o sea, se limita a un montón de cosas, a cómo tú percibes tu placer, ¿no? Primero es qué me gusta, cómo me hace sentir, cómo es mi facilidad de llegar al orgasmo, cómo lo logro yo sola. Y luego con mi pareja es mucho más fácil comunicar si yo ya sé lo que necesito. Pero si no lo sé, entonces sigue intentando, ¿no? Entonces, desde mejorar la relación con la pareja, con uno mismo, con la aceptación del cuerpo, ¿no? Porque también nosotros tenemos muy como que estigmatizado todo lo que es nuestro cuerpo. Las mujeres sentimos mucha inseguridad, Sí. ¿no? Me depilo, mis labios de mi vulva son morados, mis pezones son más oscuros, pero ¿por qué tenemos todas estas noicas, ¿no? Esos prejuicios? Porque la pornografía nos ha enseñado otra cosa. Claro, que si no Que- tienes ese cuerpo, entonces no vas a ser objeto de Exacto. deseo, o sujeto de deseo, mejor Exacto. dicho. Entonces, cuando tú mismo te observas y dices, oye, me gusta lo que veo, me gusta cómo siento, y si la otra persona, o hasta incluso la otra persona también lo veía, o sea, tu pareja dice, quiero hacerte sexo oral, dices, no, tengo vergüenza, nadie ve eso, ¿no? Pero si yo ya lo veo y yo ya sé cómo es, pues anda. Claro, o sea, ¿qué te detiene? Yo no. Claro, exacto. Entonces, se abre un montón de posibilidades, ¿no? Y yo creo que la vida es tan corta, de verdad, y todavía nos estamos limitando, sentir cosas buenas, y ahora que es tan importante, la pandemia vino, y ahora post pandemia, la crisis de salud mental, ¿no? De las personas, o sea, sentir un poco de placer gratis, porque es gratis, o sea, si lo haces con tu mano, o bueno, con un vibrador que invertiste un poquito, pero igual sigue siendo gratis, es tan importante porque de verdad es un tema de salud, Sí. ¿no? Entonces, salud social, las mujeres que estén satisfechas, estén felices, vamos a hacer una sociedad diferente. Cuando Vamos las a rendir mujeres- mejor. todo, ¿no? Hay una educadora sexual, Betty Dawson, que me gusta mucho, que dice, la revolución feminista va a terminar cuando todos tengamos el orgasmo, ¿no? O sea, es como que eso, el orgasmo es lo último. O sea, Sí. cuando logremos todas tener el orgasmo, logramos llegar a la igualdad. Literalmente. Porque los hombres están felices, no han tenido muchos problemas. Incluso hasta cuando hay problemas se crean pastillas, el Viagra y todo. Sí. Pero las mujeres, No, ¿para qué lo vas a necesitar? claro, sí, solo tienes que dar a luz, ¿no? Sí. ¿De ahí qué más? Sí, siento como digo que siempre estos temas se extienden para más, porque como nos damos cuenta, como que abarca todas las aristas del ser humano, Exacto. ¿no? Pero bueno, entonces no sé si quieres dar las redes sociales para que te sigan ahí y vean más contenido. Sí, bueno, súper bacán la conversación, me encantó. Espero que muchos de ustedes que cuando la escuchen también se puedan identificar de cierta forma con lo que hemos hablado. Y nuevamente están abiertas las redes de Las Vibrantes para que nos puedan visitar, para que puedan también hacer sus pedidos. Y como dije, soy yo la que contesto siempre. Y bueno, siempre estamos compartiendo información, es @lasvibrantes, en Instagram, en Facebook y en TikTok y en Twitter. Genial. Y también tenemos nuestro catálogo, que pueden revisarlo en www.lasvibrantes.com, y ahí está el catálogo, ahí pueden ver todos los juguetitos y bueno, cualquier duda también me escriben. Genial, genial. Entonces ya saben, ya han visto, ya nos han escuchado también, entonces ya tienen como una noción de a qué nos referimos. Entonces, como ya saben, nosotros estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Spotify como Fondo y Forma Podcast. Así que nos vemos todos los jueves. Chao. Chao.